El Templo Apostólico Maranatha presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. Amén, gloria a Cristo. Leamos el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 7 al 10. El nombre sea de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice así: y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne asada misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada de el crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas, y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Amén, gloria a Cristo. Venimos escudriñando esta enseñanza, gloria a Dios, a donde Dios mandó a Moisés a liberar al pueblo de Egipto. Amén, gloria a Dios. Pero el faraón Ramsés había endurecido su corazón. Amén, gloria a Dios. El faraón Ramsés había endurecido su corazón. Y Dios le mandó 9 plagas, y al último mandó el espíritu de la muerte. Amén, gloria a Dios. Entonces, pero Dios habló con Moisés y le dijo que mataran a las ovejas y que toda la sangre la depositaran en unos baldes, y que todos los que quisieran ser salvos y quisieran salvar a sus primogénitos, a sus hijos únicos, a los primeros hijos que tenían, iban a marcar las puertas de su casa con esa sangre. Gloria a Dios. Y todos aquellos que hicieron obediencia a Dios marcaron sus puertas con la sangre de los corderos. Gloria a Dios. Y Dios les dio la promesa que cuando el ángel de la muerte fuera pasando por el pueblo de Egipto, todas aquellas casas que estuvieran marcadas con la sangre de los corderos, Dios iba a pasar por alto y no iba a tocar a sus hijos. Gloria a Dios. Pero no tan solo a sus hijos iba a salvar, sino a los hijos de sus bestias, de sus ganados. Dios les dio la promesa y ellos obedecieron a Dios porque amaban a Dios en su corazón. Gloria a Dios. Y los que no lo obedecieron, sus hijos de ellos perecieron junto con el primogénito de Faraón. Amén, gloria a Dios. Y el profeta Moisés se mantuvo en obediencia con Dios. Amén. Si nosotros, cada uno de nosotros, nos mantuviéramos en obediencia con Dios y marcáramos nuestros corazones, nuestros propios corazones, no los del hermano, no los del vecino, porque Dios, cuando le dio la orden a Moisés que marcara cada quien el que se quisiera salvar la puerta de su casa, no dijo, ve y diles que marquen cada quien la puerta del vecino. No, Dios mandó a que marcara la puerta del que se quisiera salvar. Amén. Asimismo, Dios nos está mandando a nosotros en que marquemos el corazón de cada uno de nosotros. Gloria a Dios, con la sangre que Dios derramó en la cruz. Amén. Por la cual nuestros pecados fueron lavados. Y el día que este mundo tenga que perecer y Dios mira nuestro corazón en obediencia, marcados con su palabra, con su sangre, nosotros no vamos a perecer. Los que tengamos obediencia a Dios, mas los que seamos desobedientes, como el rey Faraón, vamos a morir nosotros y nuestra familia. Dice Dios, sálvate tú.
y serás salvo tú y toda tu casa. Gloria a Dios. Dice el libro de Éxodo 12, 11 al 14. Y de esta manera lo comeréis, ceñido vuestros lomos, las sandalias de vuestros pies y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente en la Pascua del Señor, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animales. Y ejecutaré juicio contra todos los dioses de la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Y ejecutaré, amén, gloria a Dios, de Egipto. Y el Señor y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruir, cuando yo hiciere la tierra de Egipto, y este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Amén, gloria a Dios. Yo como padre de mis hijos y cabeza de mi hogar, si yo me limpio con la sangre del Cordero, gloria a Dios, mis hijos y mi esposa los voy a instruir en eso, en seguir, en perseverar, en obedecer las órdenes de Dios. Gloria a Dios, porque yo me voy a instruir conforme a la palabra de Jesús. Cuando mis hijos tengan a sus hijos, ellos harán lo mismo. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando él fuere viejo, no se apartará de él. Mis hijos enseñarán a mis nietos, y mis nietos a mis bisnietos, y así sucesivamente. Gloria a Dios. Y cada uno de nosotros, cada vez que tengamos un problema, generación tras generación, nosotros doblaremos rodilla y mostraremos a Dios obediencia, y celebraremos cuando Dios nos siga demostrando que está con nosotros, y estaremos en victoria. Amén, gloria a Cristo. Dice Éxodo 12, 21, 23. Déselo al Señor. Amén, gloria a Dios. Dice Éxodo 12, 21 al 23. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad del rebaño corderos para vosotros según vuestras familias, y sacrificad la Pascua, y tomaréis un manojo de hispo, y la mojaréis en la sangre de esta en la vasija, y mancharéis con la sangre que está en la vasija del dintel y los dos postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para herirnos. ¿Por qué creen que habemos muchos que estamos en problemas? Yo les voy a decir por qué. Porque no tenemos obediencia a Dios. ¿Cuántas veces no han venido predicador, evangelista, de aquí mismo nos hemos levantado 1, 2 o 3 veces a predicar sobre el amor de Dios que tenemos que tenerle a Dios, sobre el amor que tenemos que tenerle a nuestro prójimo? Y no es porque nosotros lo digamos, no, sino porque la palabra de Dios lo dice: amarás a Jehová tu Dios por sobre de todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso, si nosotros lo hacemos, eso se llama obediencia. Gloria a Dios. Y cuando Dios mira en nuestro corazón obediencia, Dios nos bendice al 100%. Gloria a Dios. Y vendrán miles en contra de nosotros, pero nosotros
con Dios, que es lo máximo que pueda existir y seguirá existiendo, nunca pereceremos. No vamos a perecer. ¿Cuántas de las veces no nos ha dicho el pastor, te toca lavar baños? Y todavía queremos cuestionarlo. ¿Por qué yo y no el hermano Fernando? ¿Por qué yo? Porque tienes que someterte a obediencia. Dice Dios que si nosotros no obedecemos a las autoridades terrenales que son puestas por mismo Dios, que las estamos mirando con nuestros ojos carnales, mucho menos vamos a poder obedecer a que no podemos ver y solo podemos sentir. Gloria a Dios. Si nosotros no mostramos obediencia desde aquí, nunca jamás Dios va a ver por nosotros. Dice Dios que lo que nosotros sembraremos en esta tierra, eso estamos sembrando en el reino de los cielos. Lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos. Si nosotros somos desobedientes en esta tierra, somos desobedientes con Dios. Y eso se llama pecado. Gloria a Dios. Y no es pecado chiquito. Para Dios pecado es pecado. Gloria a Dios. Dice Éxodo 12, 28 al 30. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado. No tal como Moisés lo había mandado, tal como el Señor había mandado. ¿Ustedes creen que el pastor está puesto aquí? ¿O ustedes creen que yo subo aquí a predicar la palabra de Dios porque me da la gana? ¿Ustedes creen que estoy puesto por un hombre? Yo no estoy puesto por un hombre. Yo estoy puesto por Dios, porque me ha costado orar. Me ha costado pedirle y decirle, sé tú en mí y no yo por ti. Sé tú en mí y no yo por ti. Yo no estoy aquí puesto por un hombre. Yo estoy puesto por la mano celestial de Dios. Y no soy yo el que les está diciendo que tenemos que obedecer a Dios para alcanzar la vida eterna. Si el pueblo de Israel, aquellos esclavos, hayan desobedecido la voz de Dios, que fue usado Moisés para que él pudiera decirles al pueblo, si el pueblo de Egipto haya desobedecido, el pueblo de Egipto de esclavo no haya salido. Y muchas de las veces, y la mayoría de las veces, nosotros seguimos siendo esclavos. Es que yo ya no le sirvo al mundo. Es que yo ya no tomo, ya no fumo y ya no me junto con malas amistades. No te vayas a equivocar. Porque si vienes aquí nada más por costumbre, eres esclavo. No te has liberado. Si vienes nada más aquí cuando se te antoja, ten mucho cuidado porque sigues siendo esclavo. Y eso se llama pecado ante mi Padre Dios, no ante mí ni ante el mundo. Y no soy yo quien los va a salvar a ustedes. Dios es quien nos va a salvar a cada uno de nosotros, pero si nosotros obedecemos sus mandatos, no los míos, los de Dios. En la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito de cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito, gloria a Dios, todo primogénito del ganado. Y se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. No importa si ese hombre llamado Chapo Guzmán tiene 600,000 seguidores, él no es Dios y él no los va a salvar. Cuando Dios deje caer la ira sobre de él, perecerá junto con todos sus seguidores. No importa el rey que sea, no importa quién se sienta. He escuchado a muchos en mi trabajo que dicen, es que yo soy de ciudad, yo soy capitalino, tú eres un ranchero. No te preocupes, que cuando mi Padre Dios dio la vida en la cruz del Calvario, Él no murió. Simple y sencillamente tuvo que brotar de su cuerpo la sangre para lavar mis pecados y los tuyos como capitalino. Pero mi Dios, yo nunca lo escuché y nunca jamás me he enterado, ni en su palabra ha dicho que dice por los de ciudad o los de pueblo
o los de rancho, yo broté una gota más de sangre para que tú valieras más que el de rancho, o el de rancho valiera más que el de ciudad. Yo nunca lo escuché. Dios nos ama a todos por igual. Gloria a Dios. Y todo lo que nos pide es obediencia a su palabra. Todo lo que Dios nos pide es obediencia a su palabra. Gloria a Dios. Dice Ezequiel 18:4: he aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. Mías son. El alma que peque, esa morirá. ¿De qué manera podemos pecar ante Dios? Está fácil. Así como está de fácil obedecer a Dios, está de fácil pecar contra de Dios. Gloria a Dios. Tan solo con desobedecer a Dios estamos pecando. No necesitamos nada más. Nada más necesitamos desobedecerlo y estamos pecando. Porque esto es mi sangre, dice Mateo 26:28. Gloria a Dios. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Dios hizo un pacto con nosotros mismos, con cada uno de nosotros. Dios hizo un pacto, y no hizo un pacto firmado con pluma, con tinta de pluma. Dios hizo un pacto firmado con su propia sangre, la sangre bendita, que cuando lo crucificaron en su muerte, hubo quien dijo: te arrepentirás por haber hecho lo que hiciste con ese hombre. ¿Y saben qué dijo ese hombre? Dicen: no, en una semana se le olvida a todo el pueblo. Pues no sé de cuántos milenios o siglos hablaría esa semana ese hombre, porque hasta ahorita Dios sigue prevaleciendo, y es el mismo Dios de ayer, de hoy y de por siempre, el cual aún no se ha cansado de venir a hablarnos y decirnos: entiende, hijo, por favor, haz mi voluntad, haz mi voluntad, quita el pecado de tu corazón y sírveme a mí, y sé santo porque yo soy santo. Obedéceme, porque si no lo haces vas a perecer, y para siempre. Él nos está ofreciendo la vida eterna. Muchas de las veces nosotros no queremos venir a la iglesia porque estamos cansados, estamos siendo esclavos. Ahí estamos siendo esclavos, y no nos dejamos liberar del pecado porque nosotros no queremos, porque no tenemos obediencia en nuestros corazones. Muchas de las veces decimos: yo ya no quiero ir porque no me parecen ciertas cosas de la iglesia. Hermanos, si la iglesia eres tú mismo, ¿qué tipo de iglesia estás buscando? Nada más tienes que obedecer, y tú eres la iglesia que Dios quiere que reine en la vida eterna, en la tierra prometida. Así como le prometió al pueblo de Egipto liberarlo del cautiverio, liberarlo de ser servidor para el propio hombre y no dejarlo morir como esclavo, y liberar a su descendencia de cada esclavo, le prometió una vida eterna, una vida mejor, todo al 1000 por 1. Asimismo, Dios nos está prometiendo a nosotros. La promesa está hecha, está firmada con su sangre, sellada con su sangre. A Moisés le dio una vara, y cuando Moisés le dijo al faraón qué es lo que Dios había ordenado, el faraón pidió, así como muchos de nosotros hemos pedido: oh, si eso es verdad, porque yo me he topado con hermanos así, si eso es verdad, yo quisiera que Dios me lo demostrara al 100%. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Si ya te salvó, si ya te quitó de la esclavitud. A muchos de nosotros, a mí
me salvó de quedar paralítico. Yo traigo 5 balazos, me salvó de la muerte. Me quitó de ser una basura para el mundo. ¿Acaso estoy esperando lo que el pueblo de Egipto, cuando ellos dijeron que ya no tenían para comer, y le dijeron a Moisés: ¿acaso tu Dios fue y nos sacó de la esclavitud para que nosotros vengamos a morir aquí de hambre? Todavía le estaban reclamando. Y muchas de las veces nosotros somos así. Pastor, pero si yo allá en el mundo, no hombre, yo me gozaba de... No. Yo quisiera ver los frutos de todo el dinero que tú agarraste allá afuera en el mundo, y quisiera ver a tus amigos que se juntaban contigo a tomar. Quisiera verlos. No los miro. ¿Y saben por qué no los miro? Porque no eran amigos. Eran servidores de Satanás que estaban robando la bendición que Dios te quería dar. Pero pastor, yo allá. Bueno, es que allá eras tú. Aquí es Dios contigo y no tú con tus amigos. Aquí es Dios contigo y conmigo. Y como se los dije hace un momento, nosotros no estamos aquí por una casualidad. Es que Dios para cada uno de nosotros tiene un propósito. Para cada uno de nosotros. Y si alguien todavía lo está dudando, después de los años, de los días, de las horas o de los meses que han asistido a alabar y a servir a Dios, creo que yo tengo más o menos unos 8 o 9 meses de servir a Dios. Y a veces me da tristeza ver a mis hermanos que están asistiendo de años atrás y los sigo viendo sentados allí. Pero ¿saben por qué? Porque no hay obediencia. No amamos a Dios con nuestro corazón como tenemos que hacerlo. No quiero decirles que yo soy mejor que ustedes. No, lo único que yo les digo, que yo los invito a alabar al Dios que yo adoro, que yo amo y que yo alabo. Gloria a Dios. Éxodo 12, 31, 33 dice así: entonces llamó Moisés a Aarón aún de noche, y dijo: levantaos y salid entre mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, id adorad al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían: todos serán muertos. Cuando yo estaba en el mundo, y yo les comenté a muchos que yo, incluso a mis propios compañeros de trabajo, que yo empezaba a asistir a una iglesia cristiana, a alabar y a servir a Dios, ¿saben qué me decían? No, al rato te vamos a ver igual que ellos, hipócritas, y vas a ver cuánto tiempo vas a durar. Te doy mucho, 5 meses. Y cuando tú te des cuenta de eso, entonces vas a venir y tú mismo nos vas a platicar qué es lo que está pasando ahí. En esas últimas palabras no se equivocaron, porque ahora ellos quieren ser como yo. Pero yo no puedo ayudarles a ser como yo. Pero si ellos se acercan al Dios de Israel, al Dios de Abraham, entonces ellos no van a ser como yo. Pueden ser mejor que yo. Gloria a Dios. Y así el pueblo de Israel, de Egipto, amén. Así el pueblo de Egipto, el faraón junto con toda su artillería, decía que se fueran, porque ellos creían que en el desierto iban a perecer. Pero es que ellos no contaban con que Dios era el que los iba guiando, y no eran ellos mismos. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por la mano de Dios, siendo obedientes, nosotros vamos a prosperar de una manera que ni nosotros mismos nos imaginamos. Dice Deuteronomios 28, 14, 15: no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles, pero escucharle. Amén.
Pero sucederá que si no obedecéis al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos, como dije, amén, gloria a Dios. Si no guardares todos sus mandamientos, no los míos, los mandamientos de Jesús, gloria a Dios, y estatutos que ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dios ha dicho que el que no esté con él, maldito será al salir de la puerta de su casa y maldito al entrar. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y en aquel día nos dirá, si nosotros no obedecemos su palabra, nos dirá: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, porque vuestro padre es el diablo. Y no lo tomen como un regaño, tómenlo como cuando mi padre llegaba conmigo. Dios bendiga a mi padre, donde quiera que esté, porque si él no me hubiera educado a la manera que soy, no sé dónde estuviera. Tomémoslo como cuando mi padre llegaba conmigo y me decía: si tú te has propuesto como niño hacer esto, lógralo. Ya lo pensaste, hazlo, no te quedes ahí. Porque si ya lo pensaste y ni siquiera lo intentas, no tienes valor como ser humano. Así Dios. Si nosotros no obedecemos los mandatos de Dios y no intentamos, cuando menos, lograr alcanzar la vida eterna, Dios dice que sin Él somos menos que nada. Y lo que tengo en mi mano no es nada. Ahora, menos que nada, ¿qué es? No existimos. Si nada no existe, menos que nada, no podemos ser nada. Dice Hebreos 11:6: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Si nosotros nos entregamos a Dios, si nosotros entregamos nuestro corazón en cuerpo y alma, Dios nos va a bendecir de una manera que al rato, si mi esposa reprocha que yo tenga que desvelarme para poder predicar su palabra, al rato ella va a querer desvelarse junto conmigo. Gloria a Dios. Y dice 1 Corintios 8:4-6: por tanto, en cuanto al comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. La ciencia dice, primeramente la palabra de Dios dice que nosotros existimos por Dios, no por los dioses que han inventado, ni por los señores que se han inventado. Porque ahora en día el pecado ha corrompido tanto las almas que a cualquier narcotraficante se le hincan y le dicen: sí, Señor, lo que usted ordene. La palabra de Dios ya estaba escrita desde mucho tiempo antes que ellos existieran. Y dice Dios que nosotros existimos por Él mismo, porque nosotros somos creación de Él. Y cuando nosotros entregamos nuestro corazón y obedecemos a Él, sus mandatos, pasamos a ser sus hijos.
La ciencia dice que el mono fue evolucionando y así mismo llegamos a ser seres humanos perfectos. Gloria a Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ya había monos. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Si los monos fueran evolucionando, entonces a estas alturas los monos, los changos ya no existirían. Pero que yo me dé cuenta, la gallina sigue teniendo pollitos, la vaca sus becerros, los puercos o las puercas sus cerditos, y el ser humano sigue teniendo otro ser humano. Lo único que no se puede reproducir, es lo que Dios no hizo. Es eso. Es lo único que no se puede reproducir y no puede prevalecer. El pecador va a ser destruido, porque Dios no hizo el pecado, ni hizo al pecador. Él hizo unos hijos a su imagen y semejanza, nos dio nuestros sentidos, nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, y nos hizo completos para poder obedecerlo y poder alabarle. Amén, gloria a Dios. Dice Hechos 2:38, alábele al Señor, amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dice Hechos 2:38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y Dios les dijo, amén, Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay una cosa que les voy a decir. A todos los que ya estamos bautizados, yo creo que a cada uno de nosotros nos llevaron la enseñanza que es la palabra de Dios. Amén. ¿Ok? Y que no la supo digerir, perdonen la palabra, pero qué lástima. Me entristece si no la supieron digerir. No es que vas y te metes a las aguas y Dios automáticamente ya te perdonó. No te equivoques. Obedece primero los mandatos de Dios. Arrepiéntete primero de todos tus pecados, y como paso de obediencia, como una señal de que te has arrepentido de haber pecado en contra de Dios, ve y sumérgete a las aguas. No te equivoques que porque ya te metiste a las aguas eres salvo y tienes la vida eterna ganada. No. Gloria a Dios. Dice Santiago 1:26. ¿Quién quisiera leerme Santiago 1:26? Santiago 1:26, por favor. No quiero que sigamos en una ignorancia, desobedeciendo a Dios. Amén. Santiago 1:26. Amén, gloria a Dios. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Amén, gloria a Cristo. Arrepiéntete primero. Sigue primero los mandatos de Dios y después ve y sumérgete en las aguas. No es de ve y métete a las aguas y Dios automáticamente te perdonó. Si tú no has cambiado tu manera de ser y no has obedecido a los mandatos de Dios, no vayas y lo hagas. No te metas al agua, porque es como si te estés acarreando leña para el día del juicio final. Tu alma se queme y va a ser más fuerte el tormento que existirá. Si no has dado frutos dignos de arrepentimiento hacia Dios, no vayas y termines de pecar. No vayas y termines de meterte al infierno. No compres tu boleto. No lo compres, porque ese es gratuito si tú quieres.
Hebreos 12, 14, 15. Buscad la paz con todos. No se anden rasguñando, por favor. No andes hablando mal de tu vecino, de tu prójimo. ¿Eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? ¿Vas a obedecer sus mandatos o no los vas a obedecer? ¿Juzgas a quien te enseña la palabra cuando estás peor que él? ¿Juzgas a tu pastor que no te desvelas ni siquiera una cuarta parte de lo que lo hace? Estás siendo egoísta, estás pecando ante Dios, estás desobedeciendo sus mandatos. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no hay santidad, olvídense. Busquemos la presencia de Dios. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Miremos todos juntos de que no dejemos de buscar el amor que Dios nos tiene a nosotros. No dejemos de buscarla. Si cualquiera de ustedes me mira a mí, que me voy desviando, cuando Moisés llevaba al pueblo de Egipto sobre el desierto, alguien dijo: Moisés, dice el pueblo que por qué nos venimos por este camino si nada más nos va a llevar hasta el Mar Rojo y hasta ahí llega el camino. ¿Qué creen que les contestó Moisés? Si nosotros vamos por este camino es porque es el camino que Dios nos ha puesto. No lo puse yo, dijo Moisés. Dijo, Dios lo ha puesto y por tanto lo obedeceremos a Él. Y no me desviaré, porque el pueblo, diga lo que diga, si él se quiere perder, que se pierda. Yo obedezco a Dios, y si cada quien quiere andar como un chivito brincando de aquí para allá y de allá para acá, que lo haga. Gloria a Cristo. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. No vayas de chismoso con tu hermano. Oh, fíjate que al hermano fulano de tal, yo lo vi tal día en tal lado. No, imagínate si nos juntamos con él. No, júntate con él para que le transmitas el amor que Dios te ha dado. Gloria a Dios. También en el pueblo de Egipto hubo quien siempre trató, gloria a Dios, hubo quien siempre trató de derribar la obra que Dios llevaba hecha, pero eso no prevalece. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra así: esta es la forma, gloria a Dios, dice Salmos 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Gloria a Dios. Muchas de las veces nosotros queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas y nos olvidamos de Dios. Muchas de las veces ya se nos hace fácil y se nos hace como cualquier cosa, se nos hace común decir una mentira, decir una mala palabra. Amén. Correr, si ustedes quieren, a nuestro hermano de aquí de la iglesia. Se nos hace, ¿saben por qué? Porque hemos perdido el temor de Dios. Y entonces ya el ángel de Dios, su poder de Dios ya no acampa alrededor de nosotros. Y entonces, cuando nos viene un problema, decimos: ¿a dónde está Dios? Dios está a donde tú y yo lo dejamos. Ahí está. Y si lo quieres encontrar, y si te quieres volver a comunicar con Él, regresa tú al lugar a donde tú olvidaste a Dios, y ahí está Dios esperándote, porque Dios es fiel. Él nunca traiciona a sus hijos. Ahí regresa y ahí está. No creas que Dios se ha olvidado de ti. Olvídate. No creas que Dios se ha olvidado de ti y de mí, porque les voy a decir algo y les voy a comprobar cómo Dios
jamás se olvidará de cada uno de nosotros. Porque dice que si nosotros no lo obedecemos y perecemos, nosotros en el día que perezcamos vamos a decirle: Dios mío, pero yo en tu nombre. ¿Y a poco creen que Dios no se va a acordar de nosotros y va a decir: ¿en mi nombre qué? Si fuiste un desobediente. Entonces Dios jamás se va a olvidar de nosotros. Amén. Éxodo 13, 10, 15. Guardarás pues estas ordenanzas. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Guardarás pues estas ordenanzas a su debido tiempo, de año en año. No dice nomás una vez en tu vida. El tiempo que tú vivas, tienes que guardar las enseñanzas de Dios, no las mías. Las mías olvídate, porque pueden ser turbias. Pero la palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra jamás. Lo que está escrito aquí, de principio a fin, se va a cumplir. Amén, gloria a Dios. Guardarás pues estas ordenanzas a su debido tiempo, de año en año. Y sucederá que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecerán al Señor, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, mas si no lo redimes, quebrarás su cerviz. Y todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás, y será que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto y de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarlos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por estas causas yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Si nosotros sembramos un durazno, fíjense lo que les voy a decir, una mata de durazno, y no lo digo yo, y apunten la cita, es Éxodo 13, 10 al 15, y escudriñenlo, no lo lean. Dice Dios que toda la primicia la demos a Dios como una ofrenda, lo entreguemos a Dios como una ofrenda. Todo, si yo siembro un árbol de durazno, lo voy a cuidar, lo voy a crecer, y el primer fruto que ese durazno dé, yo tengo que traerlo a este altar, que mi pastor haga una oración junto conmigo y toda la iglesia, todos los que se consideren mis hermanos, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, vamos a orar por ese fruto, para que Dios pueda bendecir los que quedaron allá, para que el segundo año que mi árbol dé duraznos, no los dé con miseria, sino en abundancia y de buen tamaño. Y no lo digo yo, lo dice Dios, porque si Él nos salvó a nosotros y está salvando a mi hijo único de morir en el pecado, ¿por qué yo no darle lo que Él me pide a mí? Que es un 10%, cuando Él me está dando el 1,000,000% y mucho más de lo que yo me imagino, regalándome a mi familia y prestándome esta vida. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no obedecer la palabra de Dios si por Dios existimos aquí? Gloria a Cristo. Y cuando mi hijo crezca y él mire
que yo traigo mi primicia a esta iglesia, a este altar, y él me pregunte, ¿por qué lo haces? ¿Qué es esto que estás haciendo? Yo con mano fuerte le diga, sostén mi mano, y si tú puedes bajarla, entonces desistiré de hacerlo. Pero si no puedes hacerlo, entonces te diré que una mano mucho más fuerte que esta, que te ha mantenido, te ha vestido y te ha calzado y te ha dado tus estudios, una mano mucho más fuerte que esta que tú miras aquí, me sacó a mí de la esclavitud del pecado. Y por eso es que yo trato de agradar a Dios con esto. Y todas las mañanas, que es mi primicia, a levantarme antes de cualquier cosa, tengo que agradecerle a Dios, porque es mi primicia que tengo que darle a Dios. No necesito o no tengo que esperar a que mi árbol dé frutos. Mi árbol terrenal, mi árbol espiritual, ese da frutos día con día. Y tengo que hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra de Dios, Éxodo 13, 16, 22. Será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos. Dios no guió a ese pueblo de Egipto a donde seguían corriendo peligro, a donde podían matarlos. Amén. Aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta, no sea que nos vayamos a arrepentir y vayamos a regresar al mundo, a seguir pecando, hermanos. Cuando venga guerra y se vuelva a Egipto, no vaya a ser que cuando Dios nos pruebe si realmente estamos siguiendo sus mandamientos, porque realmente lo amamos, para ver si realmente lo amamos, no vaya a ser que nuestro corazón se turbe o venga aquel ángel de Satanás metiéndose en cualquiera de nosotros que le demos oportunidad y empecemos a querer derribar la iglesia, que es nuestro propio corazón, que somos cada uno de nosotros, y le hagamos caso a él cuando él nos diga, mira lo que tu Dios te ofrece y allá como estabas. Y no vaya a ser que nuestra mente se nos turbe y regresemos atrás, y entonces vamos a morir y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo para el camino del desierto hacia el mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto, y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues estaba ahí hecho jurar solamente a los hijos de Israel, diciendo, gloria a Cristo, ciertamente os visitad Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, el borde del desierto. Y el Señor iba delante de ellos. Y el Señor iba delante de ellos. De ahí en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, al fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Muchas de las veces nosotros nos encontramos en un problema que es lo que Dios se refiere, la oscuridad,
Y nosotros decimos, ay Dios mío, ¿a dónde estás? No, ¿a dónde estás tú? No preguntes por Dios, ¿a dónde estás tú parado? ¿Ok? Porque Dios dijo que Él guió a este pueblo de día y de noche, y Él siempre fue por delante de ellos. Nosotros nos vamos a preguntar, ok, ¿cómo puedo saber que Dios va por delante de mí? Te está dando el camino, nomás obedécelo. Nomás obedécelo. Y aquí está Dios guiándote. Aquí está su testamento. Pero tienes para que... Hubo un hombre que su hijo se le graduó, y ese hijo siempre le pedía que le comprara un carro. Papá, yo te doy los... Escuchen esto que les voy a decir. Papá, yo te doy las mejores calificaciones. Yo te obedezco. No soy como mis hermanos. ¿Le suena algo familiar esto? Guárdenlo en su boca. Solo escudriñenlo. No soy como mis hermanos. ¿Ok? Y siempre te he pedido que a mí me compres un carro para poder ir y venir a la escuela. Ahora que me voy a graduar, ¿me vas a comprar mi carro? El padre de aquel muchacho era un hombre millonario, que no le hacía falta nada. Entonces no hubo respuesta para el hijo, y lo único que le dijo, déjame ver. Pero él sabía, aquel padre sabía en el corazón de él mismo que su hijo no se merecía un carro. Él se merecía 10 carros y con una cuenta bancaria. Entonces aquel niño, aquel jovencito se graduó. Y ese hombre le dijo, ¿realmente quieres mi herencia? Y dijo aquel hijo, yo nomás te estoy pidiendo un carro y sé que tienes la oportunidad de hacerlo. Ok, te lo voy a comprar. Yo sé que ya te graduaste, te desvelaste, hiciste todo lo posible. Toma esta Biblia, y cuando termines de leerla, tú vienes a mí y me dices qué fue lo que aprendiste en ella. Aquel jovencito también iba, que intentó engañar a su padre y no leyó la palabra de Dios. Ustedes y yo sabemos que para terminar de leer la palabra de Dios, si nos ponemos 8 horas diarias, mínimo nos tardamos unos 6 meses. Y aquel jovencito trató de engañar a su padre en 3 días. Wow, se desvelaba mucho. Y le dijo a su padre, padre, ya terminé de leer la Biblia que tú me diste. Ok, te pedí que vinieras y me dijeras qué fue lo que aprendiste. Nomás había leído Génesis y eso, algunas partes. Oh, que Dios formó a Adán y a Eva, y que una víbora y no sé qué tanto. Si tú me hayas hablado con la verdad y hayas obedecido mis órdenes, si tú las hayas obedecido, mira lo que está al final de esta Biblia que te di. Hay un cheque con $80 millones para ti. Pero como me desobedeciste, y todavía sobre la desobediencia quisiste venir a engañarme a mí, que soy tu padre, que te cambié los pañales, yo te vi nacer, yo te engendré. Quisiste venir a engañarme. Ejerce tu carrera y válete por ti mismo. Si nosotros en esta Biblia, en esta, no sé nada de que ustedes portan, pero si es palabra de Dios, creo que es también. Aquí no hay un cheque de $80 millones. Aquí hay algo que vale más. Y si nosotros la escudriñamos y al final encontramos el regalo que Dios nos tiene, vamos a ser bendecidos, cada uno de nosotros, y jamás vamos a perecer. Y Dios nos va a bendecir mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. No hagamos lo que el pueblo de Egipto. No tratemos de cuestionar los mandatos de Dios. No tratemos de hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando el pueblo de Egipto le dijo a Moisés que por qué Dios no venía y hablaba con ellos para creer que realmente era Dios quien nos estaba guiando,
Moisés alzó sus manos junto con su vara, pidiéndole a Dios que él descendiera y hablara con el pueblo. ¿Saben qué hizo? Cuando Dios empezó a demostrar su poder sobre el pueblo le dijo a Moisés: Moisés, sé tú quien hable con Dios y tú ven, y después de que tú hables con Dios, ven y dinos qué fue lo que Dios te dijo, porque si Dios viene ahorita aquí, nosotros vamos a perecer. No esperemos a que Dios venga y nos hable de una manera que en un accidente perdamos la vida, que en un accidente nos quedemos sin una mano, que perdamos a uno de nuestros hijos, como aquellos padres de Egipto. Que Dios venga y nos quite todos nuestros bienes. No hay necesidad de nada de eso. Creo que si nosotros obedecemos las órdenes de este testamento que está aquí, vamos a recibir la herencia que Dios nos ha dado. Los invito a cada uno de ustedes. Que mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir